Muy bien, vamos a empezar. Les pasamos con nuestro compañero José Salcedo. Alison, comparte la pantalla, por favor. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es José Salcedo. El día de hoy, en mi grupo, vamos a hablar un poco sobre la falta de ética en la gestión pública del programa social Base Mi Cuna, como bien dice el título, a cargo del ponente magíster Carlos Daniel Montes García. En este caso, voy a presentar al profesor Carlos Daniel Montes García, que es traumatólogo nutricionista y abogado consultor en alimentos. En este caso también está aliado en la política sanitaria, salud pública, derecho constitucional y administrativo, con especialidad en ciencia de los alimentos. A continuación les va a hablar nuestro invitado, magíster Carlos Daniel Montes. Muchas gracias. Tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los presentes. Y bien, vamos a iniciar entonces la disertación o la ponencia con relación a la temática de falta de ética en la gestión pública del programa social Guasimicuna. Entonces, el programa social Guasimicuna es un programa importante y tuvo como cimiento un programa nacional de apoyo alimentario. Digo de apoyo porque complementa el nivel de ingesta de los niños, en este caso, que es la población al cual está dirigido este programa. Entonces, este programa significa comida de casa. Ha sido un programa que se ha establecido guardando los lineamientos para garantizar alimentos seguros, nutritivos y a la vez también para llegar a las poblaciones más vulnerables, de bajos recursos, que nuestro país lo tiene, inclusive de acuerdo a la última realidad que tenemos según los datos dados hasta el momento por el INEI. También en cuanto a este programa, Guasimicuna nace anteriormente de otro programa muy conocido llamado Caliwarma, que significa niño vigoroso. En realidad, los dos programas tienen la misma sustentabilidad propiamente en brindar estos servicios alimentarios del punto de vista de desayunos escolares para complementar a estos niños que no tienen de repente estos recursos y necesitan que el niño consuma un desayuno nutritivo. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta cronología y esta temática, hubo algunos contratiempos, ¿no? Porque Caliwarma fue la primera institución que se generó en el año 2012 teniendo en cuenta dentro de las políticas generales la atención, la seguridad alimentaria. Y a su vez también dentro de esta evolución de Caliwarma, llevaron también a cabo algunos cambios cronológicos, ¿no? Dentro del inicio de las operaciones, empezaron a atender la población a más de 25 millones de escolares. En el 2018 y 2022 se empezó problemas, pero yo diría un poquito antes, porque ya había desde el inicio, desde el 2013, 2014, problemas con lo que es inocuidad de higiene en cada punto o en cada línea territorial, es decir, en cada región. Posteriormente a ello, específicamente en estos años entre el 2018 y 2012, se detectaron ya a la interna institucional, en ese tiempo llamado Caliwarma, problemas de denuncias, tanto del punto de vista de la población, de los padres de familia, que estaban presentando intoxicaciones, ¿no? Y que en algún momento, pues, salían constantemente en las noticias. Entonces llegó a un punto en que ya prácticamente entre 2022 hacia adelante, casi al 2024, el año pasado, donde ya pues la problemática fue tan caótica que prácticamente tuvieron que hacer un cambio o hacer una reforma, como normalmente se llama en parte pública. Cambiar todo lo que es nombre y hacer algunos cambios al interno en la parte organizacional.
y por lo tanto se cambió de nombre a la actualidad, el cual se llama Guasimicuna. Y en este año, en abril, nuevamente por más problemas que se presentaron en los hallazgos que se encontraron, dijeron, bueno, hay que extinguir el programa Guasimicuna. Y posteriormente ahora hay otro nuevo programa que esperemos para el 2026 tiene que funcionar, que se llama el PAE, Programa Nacional de Alimentación Escolar. Siguiente, por favor. Entonces, yo también siempre digo en la parte de políticas públicas, en la parte de lo que es la atención del Estado, es la actuación de los agentes. ¿Y quiénes son los agentes? Las personas. Ah, en la actualidad un poco que se ha, digamos, generalizado, ¿no? A veces se institucionaliza, mas no se personifica. ¿Qué quiero decir con ello? Que hoy en día, por ejemplo, si alguna entidad, bueno, una entidad, por ejemplo, hoy en día que está muy venida a menos, son uno de los poderes del Estado, ¿no? Que es el Congreso. Pero el Congreso es la institucionalidad. Otra cosa son las personas que integran el Congreso. O sea, la institución no tiene la culpa. Quienes tienen la culpa o errores que cometen son las personas. Y eso es lo que pasa muchas veces en la mayoría de las instituciones públicas. Las instituciones no son el problema, sino las personas, quienes gestionan, quienes manejan, quienes administran. Por lo tanto, en la parte de una definición propia de una ética pública, que llamamos ya sobre conjunto de valores y principios, tiene que ver mucho con la conducta, lo que cada persona hace, y en este caso, el servicio que da. El Estado promoviendo una integridad y también una transparencia, que eso es importante. Dentro de ello también la parte de la ética pública busca que los agentes que realizan funciones, que tienen poder de decisión, en este caso dentro de un funcionario público, dentro de los servidores que cumplen una función propiamente dicha para el cual fueron designados y por el cual tienen que brindar ese servicio al ciudadano, entonces es el actuar de cada persona. Y dentro de los principios éticos siempre se dice que cada persona tiene que trabajar y actuar con justicia, con equidad. Y eso es parte de la justicia, ¿no? La justicia tiene que ser, dice, ciega. O sea, no se puede parcializar. Tiene que evaluar los hechos fácticos para poder decidir finalmente. Y no es fácil en muchos casos, porque quien decide es la persona, es el ser humano. Y queramos o no, el ser humano tiene emociones. Emociones positivas, emociones negativas, con cuál se puede identificar, con cuál no. Y eso también, como dice, hace contrapeso al final, muchas veces en la balanza. No maleficencia. Maleficencia, evitar daños por la mala gestión. Ese es un fin fundamental. Y la responsabilidad. Pues aquí en la reflexión filosófica es importante, y yo también estoy de acuerdo con esta reflexión, ¿no? El verdadero servidor público no busca reconocimiento, sino servir al bien común. En realidad eso es verdad. Nada más que en la realidad eso prácticamente se desfigura, se descontextualiza. Por ejemplo, una idea que yo siempre tengo, ¿no? En algún caso, ¿no? Si uno tiene la responsabilidad de en algún momento ser un funcionario público y tiene que hacer lo que tiene que hacer por responsabilidad o encargatura, hay que hacerlo. Y una de las frases que yo siempre digo, ¿no? Bueno, si hay que hacer un plan, hay que hacer un proyecto, lo hacemos. Si no me alcanza el tiempo, porque a veces no alcanza el tiempo, entonces, bueno, hasta donde pueda yo terminar ese proyecto, de repente iniciar, si fuese una obra, una ejecución, se hace. El que viene, yo conversaría con aquel o con ella, decir, bueno, termina ese proyecto, cámbiale de nombre, cámbiale de repente, no sé, de color, de repente el color de repente no es afín, y vas a poner tu placa finalmente, porque quien va a inaugurar no voy a ser yo porque me faltó el tiempo, sino la siguiente gestión. Entonces eso se llama sustentabilidad, lo cual no hay en la realidad, ¿no? Muchas veces hemos visto grandes proyectos, el cual simplemente porque X persona lo hizo, no me pareció o no soy afín, no lo hago.
no lo dejo allí. Y eso pasó, por ejemplo, con el tren eléctrico, ¿no? ¿Cuántos años tuvo que pasar para que pueda terminar prácticamente ese megaproyecto, el que lo diseñó, el que lo hizo, para terminarlo? Si no, no se hubiese terminado. Y así hay muchos otros tipos de proyectos. Siguiente, por favor. Entonces, el concepto de virtud cívica, también yo comulgo con Aristóteles, un poquito la corriente aristotélica. La parte de Aristóteles siempre plantea la política. La política en sí es buena, pero lamentablemente en la realidad se ha descontextualizado, se ha desfigurado. Cuando se habla de política, ¿qué nos viene a la mente? Corrupción, ¿no? Incapaces, no saben hacer las cosas, ¿no? Ya, pero nuevamente, estamos catalogando, estamos calificando a personas, no estamos contextualizando la definición verdaderamente. Entonces, propiamente aquí, la política, Aristóteles hace un símil, inclusive lo explica en su obra, ¿no? La ética a Nicómaco, que es interesante la obra porque te ayuda también ahí a entender un poco la parte pública, la parte de las leyes, la parte de desenvolvimiento, cómo se da, por ejemplo, el nivel propiamente entre el hombre social, la política, el Estado, la búsqueda del bien común, la búsqueda individual de la felicidad. La política propiamente es una ciencia maestra, objetiva, de un bien supremo. ¿Y el bien supremo para quién? Para la ciudadanía. Es decir, en el concepto que se mira, es importante considerar la política. ¿Por qué? Porque te vas formando, vas teniendo una conciencia, vas teniendo una ideología dentro de un nivel de doctrina. Y eso es importante también porque eso permite, en algún caso, porque no todos pensamos iguales, de tener, como antes se hacía, hoy en día ya eso se ha perdido. Antes habían muchas reuniones donde cada persona podía exponer de manera alturada su posición. Hoy en día eso ha bajado muchísimo de nivel. Entonces, el ciudadano es virtuoso, es aquel que sabe mandar, obedecer conforme a la justicia, su excelencia se halla en procurar el bien común de la ciudad. Eso es claro. Siguiente, por favor. Y los filósofos representativos, bueno, hay un sinnúmero, pero acá se ha tomado tres dentro de la ética profesional: Adela Cotrina, una filósofa muy renombrada, ¿no? Dentro del compromiso moral, el bien común, el ejercicio profesional, que en diferentes disciplinas es complicado, pero hay que ejercerlo. Y eso viene desde la parte más interna de cada persona. Todos los días, en cualquier situación que nosotros estamos desarrollando, siempre vamos a tener esa contradicción en algún caso, o a veces ese nivel de análisis. ¿Qué debo hacer? ¿Debo hacer esto? ¿No lo debo hacer? ¿De qué depende, no? Entonces ahí viene un poquito la transparencia y el servicio responsable. Pero eso yo diría también viene de formación. Viene de formación de casa. Cuando a nosotros nos forman, nos educan desde casa nuestros valores. Eso es clave. Eso va luego a trascender en el ciudadano. Luego la ética pública. Kant y Aristóteles. Ya habíamos mencionado un poquito de Aristóteles, pero Kant también. Immanuel Kant, en la época de la Ilustración, en su obra Ética Moral, en la crítica de la razón práctica, en el elemento muchas veces de las acciones morales, de lo que cada persona actúa, cómo actúa. La parte muy importante en tener que realizar y por qué no hacerse unas preguntas. Por ejemplo, Kant decía: ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo saber? ¿Qué es el hombre? Y Kant fue uno de los principales filósofos y pensadores de la crítica. Pero la crítica no para aplastar a la otra persona, ¿no? O sea, que decir, bueno, yo te critico, no, mira, has hecho mal. No, la crítica siempre tiene que ser constructiva. Tenemos que avanzar, no nos podemos destruir, tenemos que avanzar. Todos somos seres humanos y nos equivocamos. A veces nosotros no podemos ver nuestros errores. Es incómodo que nos digan, por supuesto que sí, no voy a decir que no, pero ahí viene la otra contraparte
de la sabiduría de autorreflexionar y decir, ok, sí, hay algo que por ahí no estoy procediendo bien. En el caso de la ética ciudadana, que ya es la parte más amplia que nos conlleva, ¿no? Hoy en día también, de haber más RALs, participación y justicia social. La última parte es muy utilizada hoy en día, pero a veces simplemente se dice, se menciona justicia social, ¿no? Pero hay que ver el contexto real. ¿Qué es la justicia social? ¿Qué significa? Porque algunos lo quieren llevar a un extremo y otros a otro, ¿no? También. Donde la justicia social, por ejemplo, para algunos es que todos tienen derechos, pero no hay deberes, no hay un equilibrio. Tampoco es. Todo tiene un equilibrio. El derecho también tiene un límite, no es ilimitado. Pero a veces se malentiende, ¿no? Porque a veces decimos, no, todos tenemos derecho a esto, perfecto, pero también hay un equilibrio, debe haber un balance. Entonces hay un diálogo, hay una inclusión, hay una equidad, y especialmente en programas sociales, donde es beneficio a los que más lo necesitan. Siguiente, por favor. Entonces, consecuencias de la falta de ética, principalmente aquí, el programa en mención, Guasimicuna, es un programa que nació, como dijimos, ¿no? De Caliwarma y luego como Guasimicuna, empezó a presentar problemas. Y aquí hago ese énfasis. El problema muchas veces son de los agentes, de los diferentes agentes que trabajan en diferentes estamentos, en diferentes niveles. No es fácil tampoco, se lo digo, ¿ah? A veces en la entidad pública no es fácil manejar, controlar, porque nadie, por ejemplo, puede controlar, poniendo ejemplo amplio, a, por ejemplo, un supervisor de control de calidad territorial. O sea, yo como jefe nacional, suponiendo, ¿no? Tengo que estar mil ojos mirando, a ver, ¿cómo haces? ¿Lo que estás haciendo está bien? ¿Estás seguro? ¿Es viable o no? Imposible. Por eso, como dice, hay una parte donde la persona tiene que actuar sobre sus acciones. Y hay un código, ojo, de actuación de ética pública, ¿no? Porque a veces alguno puede decir, ¿no? Uy, pero no tenemos nada, ¿cómo hacemos? ¿Cómo regulamos, no? Si hay un código de ética pública, ¿y cuál es? La ley 27815, dada en el 2003. Porque alguno puede decir, ah, recién lo han dado, entonces ahora sí. No, en el 2003 fue dada la ley 27815, que es el Código de Ética de la Función Pública, que es cómo tiene que trabajar un funcionario público. Y ese funcionario público, prácticamente hemos dicho que está al servicio de los ciudadanos. Los principios éticos del servidor público, ¿cuál es? Respeto, probidad, eficiencia, lealtad y obediencia, veracidad, idoneidad, justicia y equidad, lealtad al Estado de Derecho. Están ya escritas. Otra cosa es que no se aplique. ¿Pero qué hay que hacer para aplicarlo? Bueno, a veces hay que hacer algunas modificaciones y hay que hacer un control, que a veces eso no gusta mucho, que nos controle. Otra de las cosas aquí en este programa Guasimicuna, dentro de la falta ética, son los desvíos de fondos. Bueno, a veces pueden decir, oye, ¿cuánto te da? En los programas nacionales se manejan millones, tanto para lo que son insumos, para lo que es las compras, ¿no? Entonces a veces, ah, bueno, me dan tantos millones, bueno, voy a por ahí a ver cómo justifico unos 3 4 milloncitos, ¿no? Desvío de fondos o la contratación irregular de proveedores. Oye, mira, ya. ¿Tú qué me vas a traer? ¿Me vas a traer atún en conserva? ¿Me vas a traer leche envasada? Ya pues, ¿cómo es? Según el valor de referencia, suponiendo que sean pues 15 millones. Ya esos 15 millones, ya pues, 4 millones. Ya tú ves cómo justificas. No, aunque parezca mentira, no dice, no, pero a veces pues tiene que ser, porque si no, después yo para ganar, miren cómo va el pensamiento, ¿ah? Para yo ganar, no, eso yo no lo voy a ganar después. O sea, pienso en lo material. Pero eso a la larga, a la corta, pues no es positivo, porque ¿qué te vas a ganar? Juicios. ¿Qué te vas a ganar? Estrés, problemas de salud, muchas cosas. No es fácil, pues digo, a veces hay que analizar bien las cosas en el proceder.
Y tercero, actos de corrupción en negligencia, en normas, sanciones administrativas, por supuesto. Nosotros a nivel público se tiene la ley 27444, que es la ley de procedimientos administrativos, ¿no? ¿Hay responsabilidades penales? Sí, las responsabilidades penales son individuales a los funcionarios que estén involucrados, ¿no? Lo cual ha sucedido con el programa, ¿no? Todavía están en las investigaciones, veremos que llegue, ojalá, a buen puerto, considerando todos los hallazgos que ya se ha conocido y algunos que de repente no, que son más la parte documentaria. Siguiente, por favor. Docente, disculpe, vamos a crear nuevamente un Zoom, ¿sí? Porque se nos ha cortado ahorita el tiempo, pero rápidamente vamos a enviar un link y vuelven a ingresar, por favor. Ya, docente, un favor. Gracias. Está bien, está bien. Ya, ahora sí, continuamos con el tema docente. Ok, muy bien. Bien, entonces, recapitulando, ¿no? Estábamos mencionando sobre la parte actitudinal, cómo se da en las diferentes entidades públicas, ¿no? Y eso nos viene a la mente, ¿no? Un poquito haciendo un paréntesis allí, de que cuando nosotros hacemos nuestros trámites, ¿no? Por ejemplo, vamos a la municipalidad, vamos de repente a hacer el pago de arbitrios, ¿no? Que eso es general. Entonces uno va a hacer el pago a nivel de arbitrios. Entonces, normalmente uno va a la ventanilla, primero puede ir informes, o si no va de frente a la ventanilla, si ya conoce. Entonces, en algún caso uno pide, ¿no? Información, mire, ¿sabe qué? Quiero pagar el año, ¿no? Quiero pagar medio año, ¿ya? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cuánto es lo que tengo que pagar? En algún caso te pueden decir, a ver, dígame su código. Uy, ahorita no me acuerdo. Bueno, mi nombre es tal. Alguno te pregunta, bueno, ¿está a su nombre o está a nombre de otra persona, ¿no? Porque también puede suceder el caso y alguien viene a pagar, pagar simplemente. Entonces dice, bueno, sí, sí está mi nombre. Ah, ya, a ver su nombre. Ya. Entonces le dice, ¿va a pagar todo el año? ¿Va a pagar 3 meses? ¿Cuánto tiene que pagar? De repente dice, no, voy a pagar medio año. Ya, correcto, te hacen el balance, ya, esto es lo que tiene que pagar. Correcto. Pero ¿qué pasaría si yo voy en la misma figura y me dice, ¿sabe su código? Ah, sí, su código no, no lo podemos atender. No, tiene que saber su código porque si no, no podemos generar, ¿no? La boleta con la cual usted tendría que ir a caja y pagar. Entonces ahí la pregunta sería, pero ustedes tienen la información, ¿no? En el dato. Aparte, yo soy el titular, ¿no? Y no es otra persona, ¿no? Porque si fuese otra persona, el problema va a ser, ¿usted es el titular? No. Ah, entonces tiene que venir el titular. No puede venir. Ah, entonces tiene que traer una carta poder diciendo, ¿no? Que sí, bueno, la persona no va a hacer el pago, el trámite. Entonces, eso no sabía. Uy, entonces otra vez regrese. Si lo puedo hacer hoy día, no, si no será mañana, o bueno, dependiendo también la disposición, ¿no? De repente no lo puedo hacer pasado mañana, bueno. Entonces a veces hay enfrascamientos, ¿no? A nivel público. Y a veces, más que todo, es en el nivel de resolución que puedan dar los mismos trabajadores, ¿no? Entonces a veces uno dice, ¿va a ser un trámite? ¿Para cuándo será? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Para cuándo será? ¿Para cuándo saldrá? Entonces, aquí tenemos los enfoques del derecho humano, que es importante. Como decía al inicio, ¿no? Todos tenemos derechos, por supuesto, pero también tenemos deberes. Todo va en un balance, pero a veces se genera, ¿no? Entonces, yo tengo derecho a que se me respete. Yo tengo derecho a mi propiedad. Ya, perfecto, ¿no? Pero ¿qué haces si transpones la propiedad del vecino? ¿No? Ya, Entras un metro, metro y medio a la propiedad del vecino, te pasaste un poco más, no estás respetando el derecho del otro, ¿no? Entonces ahí vienen los conflictos. Entonces, en el caso de un derecho humano, como un derecho fundamental, está el derecho a la alimentación, uno de los derechos primigenios sustentables. Y dentro de ese derecho a la alimentación es uno de los pilares por el cual se implementa, se redacta parte de esta información, considerando como derecho a la alimentación dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puntualizando el artículo 25, que es parte de un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales,
que van a la par, ¿no? Pero aquí también tienen elementos contextualizados. Ojo, porque siempre en la norma tenemos que ver ese balance, ¿no? En el derecho fundamental, como derecho humano, ya, derecho a la alimentación. Eso está claro. Pero cuando hablamos ya de derechos económicos y sociales, ahí hay tres componentes: económicos, sociales y culturales. Si vemos la realidad, en algunos casos, alguno de estos tres puede ser más predominante que el otro, según el caso. Por lo tanto, en parte ese derecho se toma en cuenta como nivel de referencia para tener el acceso a los alimentos suficientes. Y en este caso, que sean inocuos, nutritivos, pero también que garanticen el bienestar. El bienestar, la salud. Dentro de ellos, parte física y mental de la persona. Por lo tanto, los programas mencionados, en el caso de Caliwarma, que fue el primigenio, y posteriormente Guasimicuna, tenían ese encargo. En el caso de Guasimicuna, tiene ese encargo para tener que brindar ese servicio social y propiamente brindar en primer lugar a la población más vulnerable, que para eso se generó y se creó, pero siempre garantizando la seguridad e inocuidad alimentaria, derivada muchas veces en cuestión real, que eso no se ha cumplido, porque cierto tiempo tenemos problemas. Ahora me parece que hace 2 o 3 días en Huánuco, creo, que hubo un problema similar en un colegio. Todavía seguimos teniendo problemas sobre lo mismo. Entonces, en cada región hay un supervisor territorial que se encarga de ver, o un coordinador territorial también, que se le llama, que se encarga de ver el movimiento directamente a nivel de regiones, cómo está funcionando el programa verdaderamente. Y ahí tiene una labor del tipo ética profesional, aquel que se hace cargo de ese nivel como supervisor, coordinador territorial a nivel de cada región, es clave porque de ello depende muchas veces prevenir que diversas situaciones ocurran, como lo que ha sucedido en diferentes puntos a nivel de región. Por lo tanto, a nivel de reflexión, es clave tener presente algunos puntos que también propiamente yo respaldo, ¿no? Por ejemplo, una alimentación escolar. Estamos yendo sobre la base fundamental de nuestros niños. ¿Es una ayuda asistencial? Sí, hoy, pero mañana va a ser para garantizar el futuro de nuestra nación, el futuro de nuestros ciudadanos, las siguientes generaciones. Y por lo tanto, eso tiene un nivel de lineamiento en la parte de una política pública, ya que buscamos garantizar el derecho a la alimentación. Pero también podemos decir que puede haber errores de gestión. Sí, tampoco podemos decir que es completamente infalible, pero se tiene que identificar y por lo menos preparar elementos de prevención para que no suceda lo que sucede ya. O sea, nosotros tenemos que llegar antes, si es posible. Claro, si tenemos 23 regiones, entonces de repente no en las 23 podemos hacer control al 100%, pero por lo menos estamos articulando, por lo menos estamos previniendo y que por allí pueda haber alguna situación, bueno, no digo que no se dé, porque a veces, como digo, no es infalible, pero hay que prevenir la mayor cantidad de situaciones posibles que se puedan dar. Dentro de esos errores está el reforzar la ética pública, la ética de cada persona que desarrolla una función pública importante y a su vez también parte de capacitaciones técnicas. Cada profesional hoy en día, como estamos a nivel de conocimiento profesional que no se actualiza, no se capacita, se va quedando en el camino, se va relegando, ya que tenemos la tecnología al costado también, que es parte de una competencia con el ser humano. El control ciudadano y los programas sociales. La ciudadanía tiene un rol fundamental y por eso que dentro de el control están los padres de familia.
Los padres de familia están dentro del control también para observar qué consumen sus niños, en qué condiciones llegan esos alimentos. Particularmente dentro del programa en sí, se espera a futuro que haya un buen programa nacional de alimentación escolar, como lo hemos dicho al inicio, ¿no? El PAE, el programa de alimentación escolar, que influye mucho y esperemos que se corrija todo lo que ya ha habido como experiencia para que en este nuevo programa que funcionará, yo digo, esperemos muy bien, en el 2026 ya no haya ese tipo de situaciones, ¿no? Que hasta hoy en día se sigue suscitando, se sigue replicando constantemente, que es la gestión de calidad, la gestión alimentaria y a su vez también en la parte ya administrativa, lo que tiene que ver con la transparencia y basado también en los derechos humanos. Pero aquí, finalmente, cuando decimos derechos humanos es que se brinde el servicio de asistencia social, que es un derecho humano, pero de calidad, de calidad. Siguiente, por favor. Eh, Aprovecho, chicos, para decirles que envíen el link de encuesta para que puedan llenar su asistencia. Y si alguien tiene alguna consulta, los invito a que puedan levantar la mano para que el docente les pueda a, a responder. Bien. A ver. Siguiente, por favor. Bien, aquí sí me quiero centrar un poquito más. Y acá también como un ente de reflexión muy importante. El rol del profesional de salud en la vigilancia alimentaria. Y aquí sí nos centramos a todos nosotros. Los nutricionistas, los futuros nutricionistas, como van a ser, algunos de repente colegas también, o no necesariamente, de repente también el mismo ciudadano que contribuye también y que apoya. Pero el rol propiamente del profesional de salud y particularmente los nutricionistas está dentro de su compromiso, dentro de su desarrollo profesional para el cual fue formado. Participar activamente en los diseños de menús equilibrados y culturalmente adecuados, sí. Tenemos que hacer el estudio antropológico de cada región. ¿Qué es lo que consume en cada región? Hacer ese estudio en cuanto a hábitos y costumbres y buscar la mejor opción. Inclusive se ha hablado mucho de que podría hacerse una manera de cadena alimentaria de cada región con la sustentación, por ejemplo, de los agricultores de su propia región. ¿Qué es lo que producen? Comprarles a ellos también para estimular la producción, que el Estado compre, o la región en este caso compre, a cada uno de los agricultores, lógicamente que deben de estar asociados, ¿no? Para que puedan también contribuir con la alimentación de su población. Y para ello los nutricionistas tienen que hacer ese estudio sociodemográfico, sociocultural, la parte de nivel de proveedores, nivel de almacenamiento, y ahí sí, hay que ser bastante meticulosos en ese caso, ¿no? ¿Cómo se almacena? ¿Cómo llega ese producto? Tiene todos los requisitos, inclusive, ¿no? Hemos dicho por ahí en algún momento, cuando dictábamos el curso de control de calidad, a veces hay que hacer exámenes de trazabilidad. Me traen el producto, pero yo podría hacerlo al azar un examen en laboratorio, ¿no? Para ver índices o características microbiológicas, si hay presencia de algún microorganismo. Y en segundo lugar, si hubiese presencia de algún componente, de repente que podría ocasionar algún problema, tal vez aditivos o alguna sustancia, ¿no? Compleja. Entonces, parte de ello también influye mucho la educación alimentaria. Pero a ellos también hoy en día se está trabajando también, he visto, algunos proyectos donde se puede incluir al nutricionista ya formalmente también como apoyo en la educación alimentaria en los colegios. Esperemos que eso se dé. Todavía es un proyecto
de ley, pero esperemos que eso se dé para reforzar más, para también poder complementar y ayudar a la población, a los niños, a los maestros y a los padres de familia. Entonces, parte también de ello en relación a la función, están transversalmente y directamente también involucrados, por ejemplo, el personal médico, los profesionales sanitarios en general, y a su vez también en la responsabilidad. Y eso sí, dentro de la línea de especialización hay la parte salud pública, ¿no? Donde se tenga que hacer la vigilancia de riesgos epidemiológicos, reportar si hubiese algún brote de algún tipo, por ejemplo, de microorganismo, ¿no? Sea asociado a la parte alimentaria o no. Entonces, si es alimentario, sí, hay que reportarlo, hay que asegurar también las normas sanitarias, hay que hacer la trazabilidad para ver de dónde viene el problema, cuál es el origen y poder inmediatamente hacer los ajustes necesarios. En la ejecución también, como una problemática, hay que ver la articulación. Y esa articulación a veces tiene que ser de manera concatenada, es decir, en cadena, secuencial. Todos tenemos que socializar, todos tenemos que hablar un mismo idioma para poder entendernos, para articular de manera sectorial con salud, educación y por qué no también, ¿no? Con la parte propiamente de la interacción y socialización, porque eso tiene que ver también de manera transversal con la ética, ¿no? La parte social, la parte ciudadana. ¿Cuál es el comportamiento ciudadano? Se dice hoy en día que cada ciudadano debe tener una conciencia ciudadana. El nivel social, ¿cuál es esa interacción? Retomar los valores ciudadanos de familia, como ciudadano, por ejemplo, ¿no? En el caso de respetar las leyes. Eso hay que volver a reformar y, ¿por qué no? Volver a concientizar. Y entonces, parte de ello también tiene que ver mucho con la parte interdisciplinaria, con otras profesiones, debe haber una coordinación directa en la parte de alimentación segura y la parte de sostenibilidad también con instituciones educativas y yo diría también de manera jerárquica a nivel de UGELs, DRELs y el propio Ministerio también de Educación. Siguiente, por favor. Bien, en conclusión, haciendo referencia a un tema, yo digo, muy interesante, porque ese es el actuar del profesional, podemos llegar a ciertas conclusiones, que los profesionales de la salud, teniendo en cuenta los nutricionistas, médicos o algunos otros profesionales sanitarios, tienen la responsabilidad ética del actuar. Pero como digo, ¿no? El primer peldaño que se forma para que una persona tenga ese nivel de ética es desde nuestra formación de casa. ¿Cómo nos vamos formando? Es el primer pilar. Y en segundo lugar, el colegio, ¿no? Pero el primero es en casa. Ahí empezamos nuestra primera piedra fundamental. Luego, el colegio nos va formando ya en las otras disciplinas, en la interacción, en el conocimiento, ¿no? Y aparte complementario. Entonces, es prioritario siempre revalorar ello, actuar con transparencia, un compromiso, un rigor científico, claro, cuando se tenga que hacer de repente algún informe, fundamentar alguna situación técnica directamente, ¿no? Con las mejores fuentes, las más fidedignas. Siempre la salud de los escolares está por encima de las políticos y económicos, ¿no? Los intereses. Y ese también es otro principio fundamental, así como dijimos, principio de la alimentación, también hay el derecho a la salud. El derecho a la salud también es otro principio de un principio fundamental, que es lo que poco se ve también, ¿ah? Aquí se desarrolla muy poco. Dentro de la especialidad del derecho, muy poco se desarrolla, digamos, el derecho en salud, ¿no? Pero debería también, ¿no? Promoverse porque es parte también integral de otras especialidades, por ejemplo aquí. Y en el caso del programa Guasimicuna, nos recuerda que no puede haber salud ni desarrollo
sin ética, eso es clarísimo. Siempre, cada vez que cada persona desarrolle desde lo más pequeño hasta lo más grande, siempre la parte ética y sobre sus valores tiene que estar por encima de cualquier cosa. Puede ser tentador algunas cosas, ¿no? Dices, no, pero nadie se va a dar cuenta, ¿no? No, normal, no te preocupes. Pero a veces eso queda al interno, ¿no? En la parte introspectiva, decir, uy, no, pero yo lo hice así. Bueno, ya, no importa. Pero a veces ese no importa puede ir calando más arriba, ¿no? De algo tal vez muy insignificante puede ir escalando algo más y algo más, y ese no importa puede afectar, a veces, si es individual a uno, pero de repente si eso escala puede afectar a más personas, ¿no? No, no te preocupes, dice, ya, así nomás. Entonces, hay que tener esa conciencia y esa ética. La vigilancia alimentaria debe sustentarse no solo en normas, correcto, apoyo eso, lo segundo. No solo normas sanitarias, sino también un compromiso moral, de todas maneras. A veces dice, ¿no? Es difícil, el que trabaja muchas veces con moral y en algún caso tiene la oportunidad de ejercer un puesto, un cargo público, tiene que hacerlo así, tiene que pensar directamente en el servicio a los demás, así sea que prácticamente no va a ganar como quisiera ganar, ¿no? Alguna vez me dijeron en parte de un curso de gestión pública que llevé, dijo, si tú vas a entrar a la gestión pública, vas a entrar a servir y vas a ganar tu sueldo que te van a dar. Por eso tú ya sabes cuánto vas a ganar. Si quieres ganar más, bueno, tendrás que ir de repente a una entidad privada donde puedas negociar un sueldo de mayor jerarquía, dependiendo tu experiencia, tus competencias, y ahí vas a ganar más, ¿no? Y claro, eso es lo correcto, ¿no? Porque yo estoy sabiendo que voy a entrar a una entidad pública y ese va a ser mi sueldo, tienes que conformarte con él. Si no estás conforme con eso, principalmente, bueno, buscar otra oportunidad donde me tengan que pagar lo que yo quisiera, ¿no? Porque una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que es, ¿no? Entonces, también, esa parte es fundamental, tener el compromiso moral con la vida, la dignidad y los derechos de los niños y los adolescentes de nuestro Perú. Muy bien. Siguiente. Listo. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, para poder culminar con esta frase, ¿no? La ética no se enseña, se practica con el ejemplo. Eso es muy cierto y se debe, pues, aplicar desde una educación temprana. Según esta frase, quiere decir que no basta, ¿no? Con hablar de valores o decir lo que está bien. Lo que verdaderamente es importante, pues, es demostrarlo con nuestras acciones en el día a día. Los niños, las familias y la sociedad aprenden más de lo que hacemos, de lo que decimos. Por eso, si queremos pues ser más justos y responsables, debemos empezar, ¿no? Actuando con integridad todos los días, desde las decisiones más pequeñas hasta las más grandes para poder ver resultados. Gracias. Paso a mi compañera Alison. Gracias. Docente, le agradecemos muchísimo que el día de hoy nos haya acompañado, que haya podido compartir todos sus conocimientos respecto a este tema tan importante, que como bien sabemos ha sido polémico en los últimos años. Hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta qué tan viable, qué tan seguro sea el actual programa de alimentación escolar. Entonces, es un tema que seguramente vamos a seguir teniendo, vamos a seguir sabiendo más de él conforme vayan pasando los meses. Y es muy importante que tomemos una conciencia, una postura de ética frente a este tipo de problemáticas, ¿no? Nuevamente le agradecemos, docente Carlos, por compartirnos todos sus conocimientos en esta oportunidad. Agradecemos a los compañeros también que han podido asistir, a los familiares también. Y hay unos links que la compañera Ani ha enviado por el chat
de Zoom para que ustedes puedan registrar su asistencia, también una breve encuesta de satisfacción, así que antes de que ustedes se puedan retirar, disculpen, realizan por favor esa encuesta y esa asistencia. Y si tuviesen alguna duda, estaríamos encantados de que se las puedan dar a nuestro docente. ¿Alguna duda respecto al tema que quisieran hacernos? El link lo pueden mandar otra vez, por favor. Sí, ahí lo volvemos a reenviar. ¿Alguna duda respecto al tema? Quizás algo que no haya quedado muy claro. O también podrían generarse alguna pregunta, ¿no? De parte de los mismos moderadores. Anaí. Bueno, como no hay todavía ninguna pregunta docente, una pregunta también sería, ¿qué consejo le podría dar a las madres de familia que tienen a sus hijos bajo estos programas, ¿no? Es las escuelas. Ok. En este caso, ¿no? Las madres de familia, que son las que más están en contacto normalmente, ¿no? Con sus hijos, inclusive van a veces a las escuelas también, ¿no? Hay madres que también tienen ese tiempo, ¿no? Porque a veces algunas trabajan. Es preguntar, ¿no? A la primera interlocutora ahí es la maestra o el maestro, ¿no? ¿Cómo funciona el programa? ¿Qué cosa es lo que les están dando de menús? ¿No? Pedir información, ¿no? Es también parte, es un acompañamiento, ¿no? Porque parte de este programa también intervienen los padres de familia, como los maestros también, ¿no? En el primer nivel nuclear, abajo, ¿no? En cada plantel. Entonces, preguntar qué cosas les están dando a los niños, cuál es el menú, de acuerdo a lo que lo que está programado, ¿ya? Y también hablar con su niño o niña, ¿no? Decir, ¿qué tal has consumido, ¿no? El alimento que te da el programa? ¿Qué has comido hoy día? ¿Cómo te ha parecido? O sea, a ver ese diálogo porque de ello también es importante recoger que a veces en la parte pública muy poco lo ve, ¿no? A veces se ve de una manera muy práctica y dice, muy bien, cumplimos nomás con hacer el servicio, ya está, pero no recogemos la contraparte, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué tal estuvo? ¿Agradó? ¿Lo consumieron? ¿No lo consumieron? Por ejemplo, yo recuerdo en el programa, bueno, anterior, que era Caliwarma, había lugares donde a veces no consumían ese producto. Por ejemplo, les daban las bebidas y a veces lo tomaban un poquito, no les gustaba y lo botaban porque no les gustaba. Entonces, ahí también hay un problema porque no estamos cumpliendo con la razón de ser del programa, es decir, que deban consumir todos los alimentos o los productos que se les da para cubrir por lo menos parte de su gasto calórico diario. Pero si eso no se da, ¿y quién se encarga de vigilar, por ejemplo, eso? Hay nutricionistas que van, pero no están permanentes. O sea, no están todos los días allí mirando que el niño consuma, especialmente los más pequeños. Entonces, por lo menos tendría que haber de los padres de familia ese nivel de contacto, ¿no? Y decir, bueno, a mi niño o a mi niña no le gustó, ¿dónde podemos, ¿no? Hacer unos aportes, porque reclamo a veces suena un poco tendencioso, ¿no? ¿Dónde hago mi reclamo, no? Entonces, ¿dónde puedo hacer mi aporte? Como primera instancia. Pero si ya vemos que esta situación, digamos, ¿no? Se va complicando, no hay esa cercanía, bueno, ya pues se va a convertir en reclamo, definitivamente, ¿no? Eso es clave, el diálogo constante con su niño y también con los maestros.
Bien, docente, sí, es justamente lo que usted menciona, ¿no? Además que las madres de familia también muchas veces se involucran en estos comités donde es que se realizan las comidas, ¿no? Hubo una ocasión donde mencionaron que la persona encargada de realizar estos comités para la elaboración de las loncheras saludables, las loncheras de Guasimicuna, muchas veces estos fondos lo llevaban para otros fines y no se terminaba de cumplir con las loncheras, ¿no? Entonces ahí también se ve el tema de la ética desde los mismos padres de familia. Y es lo que también se ve en los funcionarios, en los profesionales de salud que están implicados, ¿no? Que tampoco están aplicando el tema de la ética. Y es algo que nos va a tocar a muchos de nosotros enfrentar cuando trabajemos quizás en algún concesionario o algún otro programa. Tener fija bien nuestra postura ética, ¿no? Porque muchos de estos problemas vamos a tener que enfrentar, ¿no? Así es. Y yo les diría, ¿no? Como siempre, a veces me toca eh, en algunos escenarios por temas, ¿no? Muy importantes, uno de formación y de acción profesional es ello, ¿no? O sea, verdaderamente siempre actuar con ética y con nuestros valores, ¿no? Los cuales nuestros valores nos han formado desde casa, ¿no? Así como dice, digamos que bueno, ya, porque a veces ven como Mm. raro, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó alguna vez, ¿no? De algo muy simple, de algo muy común, las señales viales, ¿no? Cuando uno cruza la pista, ¿no? A veces uno dice, están apurados, se cruzan por la mitad de la pista. Bueno, a mí me ha pasado que, bueno, ya cuando uno ya es un hábito, bueno, tengo que caminar hasta donde están la señalética, la calzada y cruzar. Y no les voy a mentir que en algún caso yo me he sentido observado, ¿no? O sea, uno siente a veces cuando uno lo observa, ¿no? Dirá, este de otro planeta, ¿no? Porque acá algunos, bueno, están apurados y se pasan por la mitad de la pista o algunos pasan, como dice, tratando de esquivar el carro, bueno, como sea, ¿no? Entonces, eso sí, cuando uno se forma el hábito así, sea que tenga que caminar o tenga que hacer un esfuerzo mayor, bueno, lo va a hacer. Y eso es parte, como dice, del procedimiento de cada persona. Y a veces uno dice, no se Sí, siente, a veces profesor, uno usted tiene mucha razón, en cuanto a la ética y bueno, queríamos cerrar con unas últimas palabras de agradecimiento a todos los presentes y a usted, profesor, por su ponencia. Y bueno, muchas gracias con todos los invitados y bueno, estaríamos culminando en esta oportunidad lo que ha sido el seminario de Basilicuna. Muchas gracias, chicos. muchas gracias. Gracias, gracias a todos.